Mm. ¿Salen los changos acá? Mamá, mamá, ¿qué hiciste, mamá? ¿Qué hiciste? Mamá, levántate, mamá. Mamá, ¿qué hiciste, mamá? ¿Qué hiciste? Mamá. Mamá, ¿qué hiciste, mamá? ¿Qué hiciste? Mamá. Bueno, el alcoholismo empieza siendo una adicción, pero primero es un hábito, o sea, hábito como el que ves actualmente, donde el hombre
o la especie humana siempre necesitó de una droga para vivir, ¿no es cierto? Los chinos con el opio, los incas con la cocaína, no se inyectaban cocaína como ahora, pero la coca la usaban como un mecanismo de defensa ante la naturaleza. Quitaba el hambre, quitaba el frío, y exigía, pero ellos se alimentaban. Después la cocaína, el origen en sí, no es el origen que tiene ahora, sino que los españoles, el yugo español, para explotar y exterminar al indio o al inca en los socavones de las minas para que le saquen la plata y el oro, para mandarle a la corona española, le daba alcohol y cocaína. Entonces, por un lado, el alcohol los adormecía, les anulaba la manera de pensar, y no conocían el cansancio a través de la cocaína, porque es un poderoso estimulante. Que es lo que la juventud ahora usa, ¿no? Entonces, digamos, se empieza con un hábito, ¿no? Es un recurso que tiene. Ahora la especie humana lo usa, o el Homo sapiens, para evadirse de la realidad, en sus diferentes etapas, desde la adolescencia hasta adelante. Parece así, inclusive, fíjate vos, siempre has escuchado droga y alcohol van de la mano como si fueran siameses, no se separa una cosa de la otra. Y después pasa a ser una enfermedad. ¿Por qué pasa a ser una enfermedad? Primero dijimos que es un hábito, luego es una dependencia, que vos me habías dicho, o sea, una adicción. Exacto. ¿Por qué adicción? Porque es una droga que la necesitas para vivir. Primero empezó estimulándote cuando vas al boliche o cuando estás reunido para desinhibirte y sentirte plácidamente. Estimulan un área del cerebro. Esa área del cerebro, posteriormente, para ejercer tu actividad continua, necesita de esa droga. Llámese en los pulmones y llámese en el alcohol, todo lo que degenera habitualmente, sobre todo a nivel hepático, en una cirrosis o todo lo que ocasiona. ¿Sí? Como ya se necesita para vivir, forma parte de tu vida, como la necesidad del oxígeno. ¿Por qué? Porque te genera dependencia. Y cuando se abstiene el alcohol, te genera, ¿no es cierto?, el síndrome del delirium tremens, que le falta al alcohólico, ¿no?, su dosis mínima en sangre para no convulsionar, para no tener alucinaciones, para no sentir una serie de trastornos psiquiátricos, ¿no?, y orgánicos, que inclusive llegan a convulsionar, no pueden llegar a producir una muerte por paro cardiorrespiratorio, ¿no? Eso sería ya la enfermedad, consecuencia de una adicción que empezó siendo un hábito y que empezó siendo una moda, ¿no? O sea, la moda de estar bien, de sentirte bien, te vuelvo a repetir cuando estés y todo eso. Pero creo que hagas una confusión de todo, sino que es todo una globalización, es un todo. Entonces, te lleva a eso. El alcohol fue, los ejércitos romanos, antes de salir a pelear y a luchar, tomaban su trago de vino, porque los necesitaban hechos unas purias y que no les duela en sí los espadazos, etc. Ya los egipcios, los faraones, consumían la cerveza y habitualmente la utilizaban para sus fiestas. Entonces, lo social conlleva a la enfermedad, al hábito, o sea, es toda una escalera que hay, y como enfermedad, si se cura o no se cura. Yo te digo que el alcoholismo, como el tabaquismo, como la droga dependencia, tiene que ser un tratamiento continuo y una contención. ¿Qué significa contención? Trabajar con todo un taller. ¿Cómo son el taller de Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo son el taller de alcohólicos? ¿Cómo son el taller de fumadores? No se puede curar, pero puede tratarse. Puede tratarse y paliar el hábito y la dependencia. Pero nunca se puede. Y hablar de curación, o sea, si hablamos del porcentaje de curación, es decir, yo dejo mañana de fumar. Hay dos formas de que te digan, mira, te tenés que curar, o sea, entre comillas. Si seguís fumando, no vas a poder ni siquiera respirar el día de mañana, porque ahora tenés ya un EPOC, que son una insuficiencia respiratoria, enfermedad pulmonar crónica. Si me seguís tomando, el hígado no da más, ¿no es cierto? Tu hígado ahora te avisa que está graso, que es la primera degeneración que tiene el hígado. Se convierte en grasa. ¿Por qué?
porque es tan sabio el organismo humano que el alcohol lo transforma en hidratos de carbono y glucosa, glucógeno, glucosa. Eso lo utiliza como energía. Por eso vos tenés que razonar de que el alcohólico se convierte en cirrótico cuando no come, pero no se muere de cirrosis, no se muere desnutrido. Se va consumiendo poco a poco y generalmente vas a ver esos platos, ¿no es cierto?, muchos en sí, que son, yo no te digo una historia de la sociedad, sino que se sienten cada vez más relegados y más marginados, ¿no? Los rescatas y los llevas a un taller para decirle, mire, si usted no deja de tomar, se va a morir. El tipo tiene que definir entre morirse y curarse, generalmente optan por morirse. O sea que hablando en ese sentido, no tiene morir en realidad. Hay un gen hereditario, pero descubrir... No defines si es alcohólico o no, pero... No defines si te tiene una predisposición. ¿Entendés? Es como vos tenés una predisposición a tener una enfermedad reumática, que es una enfermedad de autoagresión. Entonces, se está, a través del genoma humano, cada vez se canaliza más, ¿no es cierto?, toda la parte genética, lo que es ciertos cánceres, ciertas drogadependencias, ciertas narcodependencias, ¿no? Y sobre todo, en cuanto al alcoholismo, puede haber cierto gen que predispone, pero lo cual no quiere decir que tenga una familia de alcohólicos o que el padre fue alcohólico, ella va a ser alcohólica. Si tiene 5 hijos, los 5 hijos van a ser alcohólicos. No, porque depende mucho cómo se enriquezca culturalmente y muchas veces el ser humano aprende del dolor. Ves morir a alguien como tal, o ves cómo se deterioró en el transcurso de su vida. A lo mejor el gen lo tengo yo, ¿no es cierto? Pero el que me tome un vaso de vino no quiere decir que sea alcohólico. Siempre está la cultura alcohólica, entre comillas. Yo no le pondría ni cultura ni alcohólica. Pero una buena comida hay que matizarla con un buen vino, pero no en exceso. En sí, tampoco los rótulos que en sí están poniendo, por ejemplo, ahora en el mercado de cigarrillos, que el fumar es dañino para la salud, o como ahora viene más agresivo, no sé qué. Lo mismo en el alcohol cuando dice prohibida su venta a menores de 18 años. Y vos te vas a Guarros y ves a pibes de 12, 13 años remamados. De la mano del alcohol viene la droga. O sea, la droga es un alcohol. Perdón, el alcohol es una droga. Viene la droga, ¿no es cierto? Un éxtasis, una pastillita de Viagra que se dan mucho con un LSD, un porro, fumarse un porro que está de la moda, de marihuana o un pato de cocaína. Entonces, lo fundamental de todo esto es hacia qué apuntamos. Vos no le podés decir, ¿no es cierto? Es como pasan todas las cosas, que a tu amigo no le vas a decir, mira, no chupes o no tomes porque te va a pasar esto, sino conocer realmente y concientizarse. Sí, concientizarse de que qué es lo que me produce. Hemos tenido como médicos, te digo, de este lado, hemos formado talleres incluso hace 4 años que yo vivo acá en la Casa de la Cultura, de un grupo de alcohólicos anónimos y drogadependientes. Resultados prácticamente no se ven, y lo fundamental en ustedes, que es como médico transmitirles un mensaje, es que los extremos son todos perjudiciales. A tu amigo no le vas a decir, ya, no tomes. Seguro que le va a decir la mami, el papi, pero el entorno en el que te rodeas, tu amigo toma. Y vos te sentís como sapo de otro hueco. Entonces, decís, pucha, soy el sonso, el boludo del grupo, yo también quiero estar igual que ellos. Listo, empezaste así. Después el otro se fuma un porro. Toma, mira que se siente mejor con tal, listo. Porque el porro te va a pasar la borrachera, te pasa una serie de efectos colaterales que van de la mano de una droga con la otra. Te vuelvo a repetir, acordate de lo que hacían con los indios de Perú. Alcohol y cocaína, ¿no es cierto? O coca, ya lo hacían en esos términos, coca. Que la planta de coca es una de las plantas más saludables. Igual te vuelvo a repetir, los fabricantes de vino en estos momentos en la República Argentina, ¿no es cierto?, pretenden que se saque el rótulo que el tomar en exceso es dañino.
Pero no hay que olvidarse que la mayoría de accidentes de tránsito suceden por bajo efectos del alcoholismo. Y yo creo que los pibes no son los alcohólicos, sino los adultos son los alcohólicos y que fabrican la propaganda para consumirla. Fíjate nomás la propaganda que hacen de la cerveza, todo un grupo joven. Fíjate la propaganda de Gancia, como si Gancia fuera el trago, ¿viste? Como si te estuvieras tomando, qué sé yo, un champán Don Periñón, ¿no? El grupo te meten en la cabeza, ese grupo social que tiene, fíjate, no tengo nada en el color de la piel, pero fíjate que ese grupo no consume Gancia. El que consume en sí, muchas veces el alcoholismo se da en el pueblo para tratar de adormecerlos, eso mucho como una droga, para poder ser explotados y que el día domingo se reemborrachen, entonces el lunes lo tenés listos para que vayan a cantar. O sea, es un desahogo, un desfogue. Te vuelvo a repetir, se está promocionando mucho el vino, se quiere sacar eso porque evidentemente el consumo medido es saludable. Incluso los taninos que contiene, los antioxidantes que contiene el vino es producto de una uva, ¿no? Tiene su proceso de fermentación, decir que no es alcohol es mentira. Pero no el hecho de tomar un vaso de vino con una buena comida no le hace mal. Al contrario, disfrutas y acompañas de una buena comida. El que quiere tomar Coca-Cola, bueno, sabemos que la Coca-Cola se utiliza para aflojar tornillos, así que imagínate lo que puede ocasionar. Yo preferiría mejor un vaso de agua o un jugo de limón exprimido en un vaso. O sea, más a lo natural. Nosotros, si vamos a hablar de naturaleza, hablemos de naturaleza. Pero es una corriente que arrastra al mundo y donde se ve metida toda la sociedad, fundamentalmente lo más preocupante es la juventud, porque es lo que va a representar el día de mañana. No te olvides que hace poco murió el chiquito del periodismo, sobre dopado de todo, no solamente de drogas, alcohol y cocaína. También los grandes artistas famosos, todos, Houston también murió, Jackson, o sea, va aparejado con el poder adquisitivo. Por eso es que para conseguir, estamos hablando ya del tema drogas, para conseguir una droga ¿de acuerdo? Y ahora una pregunta que leí el otro día. ¿Usted cree que la prohibición del alcohol lleva a que el adolescente tome? La prohibición del alcohol, vamos a hablar como las leyes de Chicago, se prohibió en el liceo. Por algún lado se ve. Y desgraciadamente en estos momentos no tenemos quien nos cuide, por eso te decía yo los adultos. Son los adultos los que tienen la culpa, los que crean leyes, y el decir prohíbo esto, lo vas a desear con más ansias. Y si no se prohibiera el alcohol, a lo mejor los padres podrían ayudar a los hijos o enseñarles a tomar mejor. No, estamos incentivando de nuevo una cultura, ¿no es cierto?, alcohólica. Yo creo, viste, que todo es cultural, educación. Si yo manejo, esa frase me gusta, si tomas, no manejes, ¿no? Si manejas, no tomes. O sea, si en un grupo de amigos van, el que maneja no tiene. ¿Entendés? Porque todo se te deprime, tus reflejos no sos el mismo, y la estadística te lo dice. O sea, arar sobre el agua, yo creo que no da resultado. Entonces, yo creo que una educación que discutir en el grupo familiar, ver, ¿no es cierto?, que se puede conseguir, pero que todo, te vuelvo a decir, a repetir, en una familia, en una clase social, ¿no es cierto?, que son los que más consumen, ¿no? Que te consumen 3 o 4 cajitas por día o en un almuerzo o en serio, donde el padre y la madre toman, los hijos 20 toman y todo es una serie de estratos sociales. O sea, si vamos a hablar de cultura alcohólica, primero hablemos de clase social. No seamos mentirosos ni hipócritas. ¿Entendés? El rico se emborracha y se emborracha, pero está alegre. El pobre se emborracha y le dicen es pobre y borracho. O sea, hablemos las cosas por su nombre. Yo creo que sacar un poco la hipocresía es parte fundamental de las patas de la mesa. Hablemos de enfermedad, pero de los diferentes estratos sociales. Yo, un obrero metalúrgico no tengo el dinero, sí, irme contra los obreros, de tener a mi hijo en un instituto donde lo rescato. Yo con mi poder adquisitivo alto sí voy a poder tenerlo en las empresas. Y muchas veces se vuelve ese reincidio. Por eso te digo, la prohibición, ¿hasta qué punto?
Yo no puedo prohibir algo cuando yo soy el jefe de la policía, estoy permitiendo que se me drogue con la policía. Y van a drogar a la policía. Por eso te digo, la prohibición es un tema fantástico de discutirlo después que es un problema sociológico, es un problema de salud, es un problema de presupuesto de los gobiernos, porque así como hay que tratar cirróticos en estados terminales, hay que tratar también a los drogodependientes, con aún más los daños que le producen a la sociedad. O sea, condenar, que inclusive a veces son no punibles, barrios, etcétera, 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 ¿no? Que yo creo que también la justicia va cambiando, se va adaptando a los tiempos de ahora. O sea, no es lo mismo tener, pero que la condena sea para todos igual. Por eso volvemos a las clases sociales, porque el dinero lo que te es impunidad. Repasemos unas cifras. De la encuesta realizada en la Escuela de Enseñanza Media número 217, se obtuvo que el 78% de los estudiantes toma frecuentemente. Del total de hombres, el 77% bebe. Inesperadamente, el porcentaje de mujeres bebedoras es ligeramente mayor. 2% mayor, para ser exactos. Sin embargo, de los hombres bebedores, la mitad ingiere más de 3 jarras por salida. En cambio, de las mujeres, solo el 37% bebe más de 3 jarras. De los varones, el 35% bebe entre un vaso y una jarra por salida. Y de las mujeres, el 36% hace lo mismo. El resto se divide casi equitativamente en tomar 2 o 3 jarras.